Vamos a la palabra de Dios. Hoy es culto de enseñanza, culto de doctrina, y estamos con el tema cuando los hombres de Dios fracasan. ¿Conoces a alguien que ha fracasado siendo hombre de Dios? Todos conocemos a alguien. Algunos se levantaron del fracaso y otros nunca más se levantaron. Y ese es el propósito de estas predicaciones, que si alguien tocó el fracaso en su ministerio, se levante otra vez. Si alguna obrera, algún miembro de la iglesia fracasó, se levante. Si algún pastor, algún evangelista tocó el fracaso, se levante. Para eso son las doctrinas, porque ahí está todo lo que necesitamos para levantarnos de nuevo. ¿Es así o no es así? Entonces, el protagonista sigue esta noche, llamado Jonás. Váyase al libro de Jonás. ¿Quién vive? Jonás capítulo 1. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bendito es el Señor. Hace unos días tocamos la segunda parte de este tema, pero este tema tiene otro punto que no alcancé a predicar, y es sobre el sueño espiritual. ¿Quién se acuerda que hay una frase que se le dijo a Jonás: dormilón? Y creo que Dios nos dice a algunos esta noche: dormilón o dormilona. No porque se levante a las 12 de la madrugada, sino porque hay un sueño espiritual del cual muchos necesitan despertar. Digan amén. Jonás capítulo 1, en el verso 6. Ese fue el texto base del segundo punto de este mensaje. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén. Levanten la Biblia, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, yo presento tu palabra. Edifícanos, Señor, y si alguien ha dormido espiritualmente, que esta palabra edifique la vida ministerial y espiritual de muchos que lo necesitan. Espíritu Santo, muévete con tu palabra. Vamos, ora al Señor, dile: Espíritu Santo, quiero que me hables. Dile: Espíritu Santo, haz de mí algo especial. Da un despertar al llamado que me diste. Aviva el don que fue puesto sobre mí. Dile: Señor, quiero despertar espiritualmente, quiero bautizarme, quiero volver a las primeras obras. Porque cuando alguien está dormido espiritualmente, es porque ha abandonado en ocasiones muchos compromisos que se tienen para con Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tu palabra sea revelada, que tu palabra, Señor, toque corazones, que tu palabra edifique la vida de muchos que lo necesitan. Señor, yo creo en un Dios que habla, yo creo en un Dios, Señor, que trae corrección, en un Dios que transforma, en un Dios que bendice. Espíritu Santo, te ruego, Señor de gloria, que vengas a obrar, que vengas a tocar, Señor. Vamos, habla con el Señor, que Él está bendiciendo su casa y su familia. Espíritu Santo, toca de una manera especial. Toca, Espíritu Santo, ministra como tú lo sabes hacer, Señor. Te pido, Señor de gloria, que muchos que están aquí en casa, Señor, sean renovados y bendecidos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor, y darle un bonito aplauso al Señor Jesús.
¿Quién desea que Dios dé un gran despertar? Levante la mano. Aunque usted no lo crea, estamos en la generación que más duerme espiritualmente. Esta generación de cristianos, llámese el ministerio como se llame, es la generación que más duerme, ¿sí o no? Y la historia de Jonás es un ejemplo muy hermoso de alguien que tocó el fracaso. Digan conmigo, tocó el fracaso por estar ¿qué? Qué bueno. Tocó el fracaso por estar durmiendo. Fue uno de los puntos por los cuales Jonás fracasó, el estar dormido. Digan amén. Y hace unos días atrás hablamos el primer punto del sueño espiritual. Hablamos del rey David, hablamos de Elías, hablamos del hombre que mientras dormía se levantó la cizaña en su campo. Y hablamos que cuando alguien duerme espiritualmente siempre vendrán consecuencias. Digan gloria al Señor. Y entre ellas, cuando alguien duerme espiritualmente, el peligro es que el sueño espiritual produce muerte también. Ese es el problema, que hay momentos y hay veces que cuando el cristiano se duerme, muere. Y aprendimos en la Biblia que muchos de los hombres de Dios perdieron e hicieron morir cosas, personas y bendiciones por estar dormidos. Digan amén. Yo no sé, pero sé que alguien necesita despertarse. Y para eso tenemos la palabra de Dios que nos va a indicar que estamos aparentemente despiertos, pero estamos dormidos espiritualmente y el diablo se está aprovechando de eso. Digan gloria a Dios. En el texto base hablamos de que la gente le reclama a Jonás, que es un dormilón, que se ponga las pilas, que haga algo, porque se está echando todo a perder. Lo repito, el sueño espiritual echa todo a perder, todo. Y en el libro de Proverbios, capítulo 6, ¿quién vive? Alguien que lea en la parte de atrás. Proverbios capítulo 6, en el verso 10 nada más. Proverbios capítulo 6 en el verso 10. Dice así Proverbios capítulo 6, versículo 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Digan conmigo, un poco. Mire que no dice que mucho, dice que un poco de qué. Un poco de sueño. No dice mucho, dice un poco de dormitar y cruzar ¿qué? Un poco las manos para reposar. Mire que no se necesita espiritualmente dormir mucho, solo un ¿qué? Un poco. ¿Cómo se le dice en tránsito los que manejan y que se duermen por un ratito y microsueño? ¿Sí? Están manejando, se quedan dormidos por un poquito y cuando se despiertan, en la mayoría de casos, ¿cómo terminan? Muertos. Bien. Otros en un hospital, pero solo es un poco nada más. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Un poco solo basta para que el diablo haga con nosotros lo que quiera. Muchos de los que me ven y muchos de los que sirven a Dios actualmente tenemos que vigilar que un poco de sueño espiritual el diablo puede arrebatar todo lo que hemos ganado con lágrimas, con ofrendas, con vigilias y con ayunos. Un poco nada más. Muchos creen que es mucho, no.
Salomón dice que un poco nada más. Y esto nos motiva a que nuestra vida diaria tiene que estar muy despierta espiritualmente, porque un poquito de descuido, el enemigo nos lleva a estrellarnos con realidades crudas y difíciles, de las cuales muy pocos pueden regresar. Pero como estoy predicando en el tiempo de la gracia, si alguien se durmió un poco, la gracia del Señor lo puede levantar otra vez. ¿Sí o no, iglesia? Un aplauso al Señor Jesús. Mire, es algo que quiero hablar, que no puedo pasar por encima del mensaje, y es que hay muchos escándalos en la iglesia. Hay problemas en las iglesias, porque algo que sucede en todas las iglesias, y eso es un consejo para los padres. ¿Dónde están los padres de familia? Levanten la mano. ¿Quién tiene niños? Levanten la mano. Por favor, no dejen que sus niños estén de brazo en brazo. Le echan la culpa al diablo, pero a veces vemos en la iglesia hermanos que le dan sus hijos a todo el mundo en la iglesia. Sus hijos no pueden estar de brazo en brazo en la iglesia. Ay, es que todos son angelitos de Dios. No, hay diablitos en la iglesia también. Y por eso hay problemas de abuso dentro de la obra del Señor. Mire cuántos escándalos hay a nivel mundial en las iglesias cristianas, porque un padre de familia, una madre, se durmió un poco nada más, y sus hijos pasaron a estar en brazos de alguien que no estaba con un corazón recto delante de Dios. ¿Quién comprende esto? En pocas palabras, el Señor nos manda a tener mucha vigilancia. ¿Lo están entendiendo? Esto pasa en todas las iglesias. Sus hijos no pueden estar en las piernas de todo el mundo, ni en los brazos de todo el mundo. Los que tienen hijos pequeños que están aquí en la iglesia, reciban este consejo. Después no le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa al supuesto siervo de Dios, que no era siervo de Dios, sino alguien camuflado como siervo de Dios. No confíes tus hijos pequeños a todo el mundo en la iglesia. Evítese dolores y culpas. Incluso mucha gente hasta se ha apartado de Dios, pero no fue culpa del diablo. Fue usted que se durmió un poco y no se dio cuenta que usted y yo somos hijos de Dios, y el diablo busca la manera de hacernos daño. Y si no puede con nosotros, ¿a dónde va a atacar? A sus hijos, a nuestros hijos pequeños. Entonces, antes de avanzar con este mensaje, quería aclarar ese tema, porque lamentablemente muchos se confían en la iglesia y sueltan sus hijos por todo lado, y no sabemos quién es el papá del niño o de la niña, porque todo el mundo lo tiene alzado. Esto no se hace. Los siervos de Dios tenemos que tener vigilancia. ¿Quién recibe esto? Levante la mano. Ahora, cuando yo entiendo que debo vigilar, yo estoy precavido de todo, porque el diablo anda como león que rugiente. El diablo no está tranquilo que usted esté en la iglesia, que usted venga a cultos, que usted ayune, que usted ore. El diablo no está tranquilo, y si usted se duerme un poco, él te va a hacer un daño terrible. Mas ¿cuántos vinieron a aprender esta noche? Levante la mano. Bien, un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Ahora quiero hablar de aquellos que desprecian los momentos para buscar a Dios. Dios necesita gente que aproveche el tiempo para generar bendición en su vida.
¿Quién quiere ganar mucha bendición? Levante la mano. Pero lamentablemente hay gente que está arrebatando bendiciones y otros que llevan muchos años en la iglesia no están recibiendo. Hay una gran diferencia, que en la iglesia hay un grupo que está muy despierto, pero hay otro grupo que está durmiendo. Y les voy a decir algo. Esto que Dios nos está enseñando es porque en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 la Biblia dice: retén lo que tienes para que no venga quien, otro, y tome lo que es tuyo. A los que se duermen, Dios los quita y pone a alguien que esté muy despierto espiritualmente. A Dios no le interesa depositar su confianza en gente que está dormida espiritualmente, porque alguien que está dormido espiritualmente no va a dar fruto como él quisiera. Y después de que alguien pierde la bendición, ahí sí se dan de cuenta de lo bueno que tenían. Ya era demasiado tarde. Y esto aplica para todas las áreas. Hay gente que está con la bendición, pero está dormida. Y la Biblia dice: oye, retén lo que tienes. Cuando alguien se duerme, ¿quién se ha dormido en un bus? Levante la mano. Yo creo que todos, y más aquí en Bogotá. Cuando uno se monta en un Transmilenio y la gente se duerme, lo más curioso que ve uno, que es, si alguien tiene un bolso, ¿cómo se queda dormido? Parece que tuvieran cuando los locos, ¿cómo le llaman esto de fuerza? Una camisa de fuerza. Están así. Yo digo, ¿cómo pueden dormir así? Pero ¿por qué se duermen así? Porque no quieren perder ¿qué? La cartera. Porque en la cartera hay cosas valiosas. Pero hay gente que les gana mucho el sueño, que al final de tanto hacer así, las manos se le quedan así. Y dar papaya en Transmilenio, ay, Dios mío, se queda uno sin celular, sin cartera, sin corbata, sin saco, sin nada. ¿Por qué? Porque se duerme. Y otro que está bien despierto arrebata, ¿sí o no? En el Evangelio el Espíritu dice: retén lo que yo te di. Hay gente que Dios le ha dado mucho. ¿Quién recibe esto? Levante la mano. ¿A quién Dios le ha dado mucho? Levante la mano. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Reténgalo. Porque hay otro que sí está despierto. Hay otro que sí está así, esperando una oportunidad. Y a esos que están despiertos, Dios los pone, y a los dormilones Dios los quita, porque el despierto va a dar fruto para el reino de Dios. Así que retenga lo que Dios te dio: el llamado, el ministerio, el talento, el don, la oportunidad que muchos quisieran. Aprovéchela, usted que la tiene, reténgala. No permita que el sueño espiritual haga que te arrebaten todo lo bueno y precioso que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Quién está consciente de las cosas bonitas que Dios le ha dado? Levante la mano. ¿Cuál es el consejo? Las voy a retener. No como en Transmilenio, así, no. Voy a estar muy despierto. No quiero que ni el diablo o hasta el mismo Dios me quite la oportunidad por dormirme espiritualmente. ¿Quién recibe esto? Levante la mano. Mire, en el libro de Job, capítulo 29, me encanta este texto. En el libro de Job, capítulo 29, y a su nombre, en el verso 13, díganlo fuerte, por favor.
La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Díganlo fuerte. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Me encanta Job, porque era un cazador de bendiciones. Esa gente que iba a perder bendiciones no se perdían. ¿Quién las agarraba? Job. Dios necesita gente como Job dentro de la iglesia. Mi pregunta: ¿por qué Job arrebataba tantas bendiciones? Porque Job estaba despierto espiritualmente. Él estaba haciendo lo correcto. La Biblia dice que Job se la pasaba haciendo votos. En otro texto dice que se levantaba muy de mañana a buscar al Todopoderoso. Era un hombre justo y recto, y esto provocaba que arrebatara las bendiciones de los dormidos que estaban por ahí. Ahora entienden por qué Job era muy rico, por qué Job era muy próspero. ¿Por qué? Porque había gente que despreciaba las bendiciones. ¿Y Dios a quién se las entregaba? A Job. Siervo de Dios que está aquí, sierva de Dios, si usted está haciendo lo correcto para con Dios, la bendición del que no la está aprovechando, en cualquier momento Dios te la va a otorgar a ti. Dios te la va a dar a ti, y te vas a hacer muy bendecido, muy honrado. ¿Quién recibe esta palabra? Ahora entiendo por qué Job tenía tanta abundancia, tanta prosperidad. Y es que el hombre se mantenía despierto espiritualmente. Si la iglesia volviera a las primeras obras, y yo sé que hay mucha gente que lo está haciendo, y manténgase así, porque están arrebatando bendiciones que otros no están aprovechando. Pero si la iglesia despertara más en esta noche y volviéramos a las primeras obras, vamos a arrebatar una cantidad de bendiciones para nuestra vida espiritual, material, física y ministerial. Muchas bendiciones de muchos que la dejan perder hoy en día. ¿Quién recibe esta palabra? ¿Quién quiere arrebatar bendiciones de otros que las dejan perder? Levante la mano. Yo sé que sí. Usted está en la fila, y yo sé que mucha gente está durmiendo con la bendición en la mano, y Dios ya tiene gente que sí está esperando esa oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? No te desesperes por conseguir algo. Usted manténgase haciendo lo de Job. Haga la voluntad de Dios todos los días. Ore todos los días. Haga los votos que le corresponde al Señor. Sea fiel a Dios, y en cualquier momento la bendición de otro va a llegar sobre ti. Porque siempre hay un dormilón al cual Dios le quita para darle a otro. ¿Hay dormilones aquí? Levanten la mano. Sí, puede que los hayan, pero esta palabra es para que muchos despierten. Tienen que mirar cuán bello Dios ha sido contigo y conmigo, como para dejar cualquier bendición que Dios nos ha dado solo por nuestra negligencia y por nuestro sueño espiritual. Digan gloria a Dios. Hoy muchos tienen que ver a otros. Escuchen bien, gente que ya debería estar en una cima, están viendo a otros que comenzaron mucho después. Pero esos que comenzaron mucho después comenzaron muy despiertos y se mantienen despiertos, y por eso Dios los ha honrado y los tiene en posición de honra. ¿Por qué?
porque estaban muy despiertos, haciendo lo que Dios quería, sujetándose a lo que Dios quería, y por eso Dios los ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miramos que el sueño espiritual produce que nuestras bendiciones las agarre ¿quién? Otra persona. Se lo aseguro que muchas veces Dios ha tenido que decir: como usted no aprovechó la oportunidad, como usted no aprovechó la bendición, te la quito y se la doy a otro. Digan gloria a Dios. Dormirse espiritualmente es un peligro, hermanos. Si usted se metió en las cosas de Dios, estés muy vigilante. Cuida todo lo hermoso que el Espíritu Santo te ha entregado hasta el día de hoy. En la historia que viene en el libro de Jueces, capítulo 16, a su nombre, habla de la historia de un juez que se quedó dormido en las rodillas de una mujer. Ya todos conocen su nombre: Sansón. A Sansón le era fácil tocar las rodillas o las piernas de Dalila y quedarse ¿qué? Dormido. Y aquí viene la pregunta: ¿cuáles son las rodillas que te hacen quedar dormido espiritualmente? Hay muchas rodillas y piernas que cuando usted se recuesta ahí, usted se duerme espiritualmente. Y la Biblia dice que en esta historia la presencia de Dios ya no estaba con Sansón, ya no estaba. Y aquí quiero darle una palabra a la iglesia. Número uno, ¿a quién usted le ha dado su corazón y sus sentimientos? Yo sé que hay muchos solteros que me ven aquí. Solteras, ¿dónde están? Levanten la mano. Se lo llevó el Señor en el rapto ya. Pero escuchen esto. Yo sé que hay mucha gente que no está casada aún. ¿A dónde usted recuesta su corazón y sus sentimientos? ¿Será que ese alguien te enciende o te apaga? Y cuando estamos dormidos como Sansón, creemos que esas rodillas son las mejores. Y resulta que Dalila no representaba nada bueno. ¿Para quién? Para Sansón. Yo sé que hay mucha gente y muchos jóvenes y muchos solteros que han puesto su corazón y han puesto sus sentimientos en personas que en vez de despertarte espiritualmente te van a apagar en un futuro. ¿Lo reciben? No todas las rodillas donde usted se recueste, el corazón donde usted lo recueste, es de parte de Dios. Ya lo voy a explicar mejor. También la iglesia tiene que saber en quién ponemos nuestra confianza. Digan gloria al Señor. Porque una Dalila nos duerme espiritualmente y nos echa a perder un futuro de honra. ¿Lo están comprendiendo? Cuando llega una Dalila a su vida, no quiere decir solamente en la parte inmoral, carnal, como ustedes lo quieran tener en su corazón. Una Dalila no solamente es en la parte sentimental, sino en muchas otras áreas. Digan amén. La Biblia dice que cuando nos juntamos con gente que no tiene pacto, podemos apagarnos espiritualmente. Digan amén. Dalila era una mujer que, ¿a dónde pertenecía?
a los filisteos. Ahora, según Dios le ordenó a Sansón que no consiguiera mujeres extranjeras, mujeres que no tenían pacto, incircuncisos, dice la Biblia, a su nombre. ¿Qué pasa cuando Sansón se junta con Dalila? Rompe un ¿qué? Un pacto. Y cuando se rompe ese pacto, ¿qué se rompe? Se rompe la presencia de Dios de la vida de él. Hago una pregunta: ¿hay filisteos en la iglesia? Claro que sí. Pastor, pero se bautizó. Es un filisteo todavía. Muchos creen que porque alguien se bautizó es porque ya se convirtió. No. El bautismo no garantiza que alguien se convirtió. Hay gente que está mal bautizada en la iglesia. Se bautizó dormida espiritualmente. ¿Cómo yo lo sé, pastor? Es muy importante saber con quién yo me relaciono, porque las amistades y amigos de la iglesia bien me apagan o bien me encienden espiritualmente. Por ejemplo, si te rodea de gente que no le gusta el compromiso en la iglesia, aléjese de esa gente. Usted no puede ser amigo de alguien que no tiene compromiso con la obra del Señor. ¿Quién recibe esta palabra? Son contaminantes como ustedes no se imaginan. Arrastran y desaniman a otros. Durante años, los que llevamos años en la iglesia, sabemos que esa gente destruye relaciones con Dios. Y te arrastran y te sacan de la iglesia y no congregan. Esos son filisteos infiltrados dentro de la iglesia. Míreles, obsérvelos. ¿Cuántas veces vienen a la iglesia? Casi no se ven por la iglesia. ¿Cuántas veces usted los ve en una santa cena? Usted nunca los ve en santa cena, porque son filisteos dentro de la iglesia. Y si usted se junta con ellos, se le va a pegar las mañas y costumbres de esas personas. Esas son las rodillas de Dalila que están dentro de la congregación. Y ustedes los ven en las páginas de Facebook y ponen textos bíblicos. Yo me asombro porque son muy evangélicos por las redes sociales. Ponen alabanzas, ponen textos, ponen predicaciones, dicen amén, aleluya, hablan en lenguas por Facebook. Pero aquí no tienen compromiso con Dios ni con la iglesia donde Dios los puso. Esa clase de gente son los filisteos que apagan la vida espiritual de alguien que sí está encendido. ¿Cuántos dicen amén? Gente que no tiene reverencia dentro de la iglesia son filisteos infiltrados dentro del ministerio, que te apagan espiritualmente. ¿Quién recibe esta palabra? ¿Ya discernió quiénes son esas personas? Pastor, pero es mi amigo. No puede ser tu amigo alguien que no está en pacto con Dios. Alguien que está en pacto con Dios está lleno del Espíritu Santo, está dando reverencia en la iglesia, dando testimonio en la iglesia. La famosa frase: por sus frutos. Y el cristiano que da frutos congrega, toma santa cena. El cristiano que da frutos es respetuoso con el liderazgo de la iglesia. Eso lo aprendimos por el Espíritu Santo. Esto no lo enseña la teología, esto lo enseña el Espíritu Santo. La teología enseña muchas cosas. Alguien me dijo que días: Pastor Daniel, yo aprendí esto, yo aprendí este tema, yo aprendí. El tipo se sabía como el joven rico todos los mandamientos, pero cuando le toqué la llaga del por qué no venía a la iglesia, se fue bravo. Digan gloria al Señor. ¿De qué sirve que tengamos tanta lectura en la cabeza, pero no tengamos lo más importante? Pacto de compromiso con Dios. Y no estoy diciendo que no aprenda, aprenda todo. Me encanta que la iglesia se supere en la palabra de Dios, pero que la letra no apague los compromisos que usted tiene para con Dios. Porque hay muchos, como el joven rico, se saben los mandamientos, pero el joven rico, ¿cómo estaba? Dormido espiritualmente.
Así hay mucha gente, me lo ha dicho, es que yo aprendí con fulano, yo estuve en el instituto fulano. Están dormidos porque no tienen compromiso, no se les ve reverencia en la iglesia, no toman santa cena, viven aislados de todo el mundo, parece que pelearon con todos en la iglesia. Y la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos. Y en alguien que no está en armonía está dormido espiritualmente. Usted tiene que estar con los hermanos, tener gozo en la iglesia. ¿Quién tiene gozo en la iglesia? Levante la mano. Mire, le doy un consejo. El día que usted no quiera venir a la iglesia porque está bravo con el pastor, no venga. Porque el día que usted venga aquí, usted se va a sentar en cualquier silla y usted no se va a parar a cantar ni alabaré. Va a estar como el Buda, así. Yo le he dicho a los pastores: cierta persona vino y se la pasó todo el culto como un Buda, así. Y de paso, las cejas se le vuelven así. Está dormido espiritualmente. Yo no puedo estar en el templo después de que soy bautizado en las aguas, venir a una iglesia y sentarme todo un culto y no tener reverencia para con Dios ni con el que está predicando en el altar. Esto ni los impíos los hacen. Los impíos respetan, se ponen de pie, saludan, ¿sí o no? Pero en la iglesia muchos que están dormidos hacen lo que quieran, y los entiendo. Están dormidos espiritualmente, necesitan avivamiento del Espíritu Santo, un despertar que los saque de ese dormir y empiecen a estar en la iglesia llenos del fuego y la unción del Espíritu Santo. Y a su nombre. Sí, ellos no cantan, ellos miran la prédica, ponen la mano así, se desesperan, miran el reloj, van al baño, vuelven y se sientan. Yo digo, a mí me da más desespero que ellos. Están tan incómodos en la iglesia que yo les digo: no vengan a la iglesia. Si usted no tiene paz para estar en el templo, no contristen más al Espíritu Santo. Quiero que la iglesia entienda que hay mucha gente que está dormida espiritualmente. Y si alguien vino hoy dormido espiritualmente, debe despertar urgentemente, porque Cristo viene pronto. Aleluyas. ¿Quién recibe esta palabra? Escoja bien tus amigos en la iglesia. Escoja a la gente correcta. Escoja el pastor que te impulse a estar despierto espiritualmente. ¿Sabe cuántos malos consejos salen de uno hacia otro en la iglesia que yo me aterro? Muchos. Y esos consejos, en vez de encender, te apagan. ¿Usted ya discernió? Si usted no tiene discernimiento, estás apagado. El que está despierto sabe que algunos consejos no son de parte de quién, de Dios. Usted dice: esta persona está dormida. La persona dormida no sabe aconsejar, habla desde su carne, mas no desde el espíritu. A su nombre. Mas en el nombre de Jesús, si alguien le entregó su corazón, sus sentimientos, su confianza, su amistad a una Dalila, o un Dalila también, porque Dalila representa a los hombres también, sálgase de las rodillas de esa Dalila. Dile al que está a su lado: sálgase de las rodillas de Dalila. ¿Sí o no, Pastor Ángel? Esas rodillas de Dalila son muy cómodas, porque Dalila empezó a hacerle así en la cabeza y el tipo se quedaba dormido en las piernas. Pero ya no estaba ¿quién? El Espíritu de Dios. Y escuchen esto: acá hay un peligro de dormirse espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo llega sobre alguien, ¿qué pasa? ¿Se siente o no se siente? Se siente. Unos lloran, otros saltan, otros hablan en lenguas.
A cada quien Dios lo toca de diferentes maneras, pero se siente. ¿Quién ha sentido la presencia de Dios? Levante la mano. Pero ¿cuál es el peligro de dormirse espiritualmente? Que cuando Él se va, no hace ruido. Diferente a cómo llega. Él cuando se va, no hace ningún ruido. ¿Quién comprende eso? Y a su nombre. Y hay mucha gente que está confiada que el Espíritu Santo está sobre ellos. Y hace rato ya no está el Espíritu de Dios sobre ciertas personas, porque Él no hace ruido, Él se va. ¿Y cuando usted se da cuenta? Cuando usted va a hacer algo y ya no tienes el respaldo de Dios en su vida. Y usted dice: ¿y qué me pasó? Si antes me iba bien, si antes lo que hacía prosperaba, si antes lo que hacía y antes, pero ahora ¿por qué no? Porque se apartó de ti el Espíritu de Dios, porque te dormiste en las rodillas equivocadas. Un aplauso al Señor Jesús. ¿Quién recibe esto? Levante la mano. Y me encanta que ya sepan cuáles son las rodillas equivocadas. Si usted ya detectó cuáles son las rodillas equivocadas, sálgase de ahí. Sansón terminó sin ojos, terminó haciendo cosas que no tenía que hacer, humillado por estar en las rodillas equivocadas. Hablo para solteros, para casados, para pastores. Si estás en las rodillas equivocadas, eso va a pasar factura más adelante. ¿Lo reciben? Pastor, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues Dios te está hablando. Estás a tiempo de salirse de las rodillas equivocadas y entrar en el lugar y con las personas correctas. El novio correcto, el esposo a futuro que va a ser correcto, la persona correcta, el pastor correcto. Dios lo va a poner porque estás despierto espiritualmente. Tiene guía, tiene luz del Espíritu Santo. Recíbalo en el nombre de Jesús. Me encanta ver solteros diciendo amén, o los casados, no sé quién fue, pero bueno, reciban en el nombre de Jesús. Pero esto es muy importante que lo sepan muchos. A su nombre. Más adelante en el libro de Mateo, la Biblia habla de 10 vírgenes, ¿verdad? 5 insensatas, la Biblia les dice así, y las 5 prudentes. ¿Qué pasó en esta historia? ¿Por qué se le llama insensatas a un grupo de 5? Por un detalle. ¿Cuál era? ¿Se quedaron qué? Dormidas. Escuchen esto. Estaban esperando un matrimonio, una boda. Estaban esperando algo bonito. Pero el sueño les ganó. Y no solamente el sueño, sino que les impidió tener aceite en sus cántaros. Digan gloria a Dios. Dice la Biblia que apareció ¿quién? El esposo. Y cuando fueron a la puerta, ¿qué le dijeron a las que estaban dormidas? No pueden entrar. Todo aquel que se duerme espiritualmente está propenso a perder muchas oportunidades y bendiciones. Digan gloria a Dios. Escuchen esto. La gente que se duerme espiritualmente pierde visitaciones y oportunidades bonitas de Dios en el ministerio o en la parte material o en el área donde usted esté buscando una bendición. Yo le digo a alguien aquí, no se canse de esperar la promesa. Estas mujeres tal vez se cansaron de que no llegaba
o el esposo no llegaba. Y le dieron lugar a un poco de ¿qué? A un poco de sueño. Y ese poco de sueño la llevó a no tener el aceite preparado. Digan amén. Esto tiene una historia para explicar más profunda, pero quiero que la entiendan de esa manera. Se durmieron y no tenían aceite, y esto les impidió disfrutar de una gran fiesta. Yo les digo algo: hay mucha gente que se va a quedar en la puerta de muchas bendiciones, ahí tocando. ¿Por qué a mí no me llega? Porque te dormiste, no hiciste lo que tenías que hacer, no estaba lleno de aceite, y se van a perder muchas oportunidades y bendiciones. ¿En qué momento se despertaron? Cuando ya era demasiado tarde. No espere a que venga la bendición para despertarse. Tiene que estar preparado y despierto antes de que llegue la bendición, para que puedas entrar como alguien prudente a disfrutar de muchas y ricas y buenas bendiciones para su ministerio, para su casa, para todo lo que Dios te ha prometido que te va a entregar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? Hay muchas visitaciones que vienen para muchos en esta noche, oportunidades que van a aparecer, pero ¿quién las va a arrebatar? Los despiertos. Los despiertos van a tener muchas bendiciones. Están con aceite, están orando, están congregando, están ahí en la batalla. Pero al dormido Dios nunca lo va a honrar. Al dormido Dios no lo va a bendecir. Al dormido, al contrario, se le van a cerrar las puertas. A estas mujeres que se le cerraron las puertas, no entran por esta puerta. Quiero soltar una palabra. Dios va a hacer que entre por puertas de bendición, porque usted se va a despertar espiritualmente, y puertas de victoria, puertas de bendición en tu ministerio, en tu empresa, en tu negocio. Dios abre puertas porque estás despierto espiritualmente. ¿Quién recibe esta palabra? Yo sé que en ocasiones viene el sueño espiritual, pero siempre hay una palabra que nos debe despertar. En la Biblia hay un montón de historias, y los invito a que busquen las que quieran. Y todos los que se durmieron perdieron. Todos los que se durmieron físicamente, hoy lo llevamos a la parte espiritual, todos fracasaron de alguna manera. Cuando Jonás se queda dormido en la barca, ¿qué provocó? Problemas. Todo el que está dormido espiritualmente, ¿qué provoca en la iglesia? Mire un problemático en la iglesia, ¿cómo está? Dormido, porque él no está consciente de sus actos dentro de la iglesia, y hace lo que quiera, piensa lo que quiera, murmura como quiera, critica como quiera, porque está dormido espiritualmente. Algo que Dios hablaba a mi corazón es que alguien que está lleno del Espíritu, alguien que está dando frutos, no tiene tiempo de hacer nada incorrecto en la obra del Señor. ¿Quién tiene la mente ocupada para Dios? Levante la mano. Mire, alguien que está ocupado, alguien que está despierto, ¿qué se la pasa haciendo? A veces Marley me dice a mí: usted está hablando solo. Me dice que estoy loco. No, estoy hablando cosas que estoy preparando para predicar. Y ella me dice: oye, usted está hablando solo. Yo me asusto, yo estoy quedando loco. Y no, es que estoy hablando porque estoy tratando de expresar lo que quiero escribir en el mensaje. Entonces la mente de alguien que está despierto
no tiene capacidad para estar maquinando ni conspirando contra alguien. ¿Quién recibe esto? Levante la mano. Los siervos de Dios no tenemos tiempo sino de estar ocupados en lo que se requiere en los negocios del reino de Dios. Pero la mente desocupada, el corazón que está dormido, tiene tiempo de hacer maldades por Facebook, crear perfiles falsos, de formar murmuración, división, porque está dormido espiritualmente. Y usted los va a distinguir. Escúchelos cómo hablan. Y nunca van a hablar del culto, nunca tienen una palabra, nunca ganan un alma para Cristo, porque están dormidos espiritualmente. ¿Quién está aprendiendo a distinguir el despierto y el dormido? Levante la mano. Dile al dormido que está a su lado: despiértese, por favor. ¿Quién quita que hay un Jonás aquí escondido? Una Dalila escondida por ahí, un filisteo escondido. Pero el Espíritu Santo te trajo esta noche. Usted que me está viendo en casa, Dios nos manda a un despertar espiritual. El Espíritu Santo nos manda a estar vigilantes, que tu mente, tu corazón esté ocupado en los asuntos del reino de Dios. Recíbalo en el nombre de Jesús. ¿Quién recibe esta palabra? ¿Quién quiere tener un despertar espiritual? No tenga pena de decir amén, porque de aquí en adelante el Espíritu Santo te va a llevar a un nivel donde vas a entender cosas que no entendías, porque estabas como dormido. Y lo predicamos hace 15 o 20 días atrás, que el que está dormido espiritualmente provoca daños y no se da de cuenta. Por ejemplo, Pedro es un ejemplo de alguien que está despierto y está dormido al mismo tiempo. Jesús le dice: Pedro, antes que cante, ¿quién? Me vas a negar. Llegó la hora de la madrugada. ¿Y qué pasó en el patio? Lo niega una vez. Mi pregunta es: ¿Jesús se lo había dicho? ¿Qué es lo que pasa? El que está dormido espiritualmente, aunque usted le aconseje lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, se le olvida. Pedro estaba dormido y empieza a negar a Jesús la primera vez. No, yo no lo conozco a ese señor. Y viene otro y vuelve y lo niega. Y llega otro y lo niega. Seguía dormido. De repente mira hacia quién, hacia Jesús. Y Jesús lo mira diciéndole: te lo dije. ¿Qué pasó con Pedro? Se despertó. Se despertó cuando ya había cometido el error. Y dice la Biblia que lloró amargamente. ¿Cuántos dicen amén? Escuche lo que Dios te habla, siervo de Dios, pastor, obrero, hermano visitante de la iglesia. No despiertes llorando amargamente después. ¿Por qué me pasó esto? Porque te aconsejaron: aléjese de fulano, aléjese de fulana, no andes con fulano, pero usted no escuchó. Estaba dormido espiritualmente. Y ese es el problema de estar dormidos, que no escuchamos el buen consejo que viene de parte de Dios a través de un hombre o a través de una mujer de Dios. ¿Quién comprende eso? Después hay gente llorando amargamente en la iglesia. Yo hablaba con un pastor hoy y hablábamos de oportunidades a muchos pastores, a mucha gente que se le ha dado oportunidad por un tiempo determinado, gente que ha tenido buenas oportunidades. Y este pastor me contaba la historia de alguien que no ha tenido un buen comportamiento en cierto lugar. Y él me decía: Pastor Daniel, llevo tiempo dándole una oportunidad y no veo un cambio. Esas son las personas que están dormidas. Cuando se le habla una, dos, tres veces y alguien no entiende, el pastor
pastor tiene que hacer algo para que se despierte. Le di la solución. El otro mes va a tener la solución. Y le decía, esto pasa en todas las iglesias. Hay gente que se le dice, hagan aquello, hagan lo otro. Y mucha gente cree que las cosas de Dios es jugando. Hay gente que no lo hace. Y después de que viene la reprensión de Dios, viene la disciplina de parte de Dios, salen de la iglesia llorando amargamente. Y la pregunta, ¿un amargado qué habla? ¿Dónde están los amargados? Levante la mano. Ninguno. Wow. Esta es la iglesia del gozo, Filipenses. Pero un amargado en la iglesia nunca habla cosa buena, porque está dormido espiritualmente. Pero la amargura de Pedro, ¿a qué lo llevó? A arrepentirse. La amargura de Pedro no lo llevó a hablar mal de Jesús, sino que fue y se arrepintió llorando amargamente. Y lo lindo de esta historia es que Jesús vuelve a Pedro y le da una nueva oportunidad. Por eso lo lindo de predicar bajo la gracia de Dios es que si alguien se durmió espiritualmente y se ha amargado y ha cometido errores, es que Jesús siempre vuelve con una segunda oportunidad para no repetir las mismas cosas que hicimos cuando estábamos dormidos espiritualmente. Recíbalo en el nombre de Jesús y a su nombre. ¿Qué pasó en el Getsemaní? Mientras Jesús estaba ¿qué? Orando, pero ¿qué más estaba haciendo? Dice que su sudor era como gotas de ¿qué? De sangre. ¿Cómo estaban los discípulos? Durmiendo. Porque cuando alguien está dormido espiritualmente, le falta empatía con muchas cosas. Su maestro sufriendo porque estaba a punto de ir a la cruz y ellos estaban durmiendo. Y así muchos en la iglesia. La iglesia puede estar pasando lucha y pruebas y hay miembros que no les importa la iglesia. Gente que ya no diezma, gente que ya no ofrenda, gente que ya no colabora como antes. Llegan y se sientan y se van de la iglesia porque dicen, yo en la iglesia no puedo hacer nada porque no quiero meterme en problemas. Por favor, si estás en la iglesia y ocupas un cargo en la iglesia, vas a tener siempre problemas. Dios bendiga a los que le encanta meterse en problemas. Esto habla que estás despierto espiritualmente, porque el que está quieto está dormido. Él solo llega y me voy porque no quiero meterme en problemas. Pero el que está despierto se mete en problemas, pero en los problemas Dios se glorifica y Dios lo exalta y Dios le da honra. Recíbalo en el nombre de Jesús. Por eso, involúcrese en la obra de Dios todo lo que más pueda. Involúcrese en algo de la iglesia. Colaboren en la iglesia. Enciendan el don de Dios que ya el Espíritu Santo puso a través de la imposición de manos. No deje que el enemigo te apague. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hay muchos departamentos en la obra de Dios, muchos en los cuales usted va a decir, pastor, quiero meterme en este grupo, quiero encenderme. Pero muchos prefieren estar dormidos espiritualmente y actuar a la manera de ellos y no a la manera del Espíritu Santo. Digan amén. Libro de Efesios, capítulo 5. Y a su nombre. Quiero que este texto se lo lea al que está a su lado, por favor. Mírenle a la cara al dormido que está al lado suyo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No faltará el que diga, uy, el pastor, ¿por qué habla así? No, en el buen sentido de la palabra, porque ¿quién quita que esté dormido? Y este texto lo pueda reanimar espiritualmente. Efesios capítulo 5. Pero mírenlo con la Biblia en la mano.
verso 14. Léaselo, por favor. Dígaselo. Yo lo leo a los que me ven por Facebook. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Eso hay que hablarlo con grito, porque el dormido hay que gritarlo. ¿Quién tiene sueño profundo? Levante la mano. Si no lo gritan, usted nunca se levanta. Y en la parte espiritual hay gente que si no le habla a uno con autoridad, no se despiertan. Por eso el pastor a veces tiene que hablar con autoridad en ciertos cultos, en ciertas doctrinas, reuniones, para ver si alguien se despierta. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. ¿Y qué es lo que sigue? Y levántate ¿de dónde? De los muertos, y te alumbrará. ¿Dónde están los dormidos? ¿Con quién están los dormidos? Con los muertos. Y aquí me demoraría hablando de un montón de dormidos en la Biblia, pero quiero decirles que todo aquel que está dormido espiritualmente está con los muertos también. Hablando Pablo de la Santa Cena, dice eso: unos duermen y otros ya han muerto. Pero hay una palabra en la gracia: levántate tú, levántate del sueño y levántate de los muertos. Uy, aquí hay algo tremendo, y con esto termino. Sálgase del lado de los muertos espiritualmente. Hay mucha gente muerta espiritualmente en la iglesia. Si ellos no quieren levantarse, déjelos ahí, pero usted salga de los muertos y alumbre. Te van a criticar, pero usted va a hacer la voluntad de Dios. Basta de tener nombre de que vive, le dijo Jesús a una de las iglesias. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Esos son los que Dios quiere despertar. Salgamos de los muertos. Vamos a despertar, porque lo más importante aquí de estar despierto es que pronto suena la trompeta, y los que están despiertos están llenos de aceite, y nos vamos con Cristo Jesús.